Agradezco a Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, que esté con nosotros esta tarde. Juan Martín, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Gracias por la oportunidad. Sí, Juan Martín, ¿cómo están los datos? ¿Cómo están las cifras en nuestro país de asesinatos de niños? Pues lamentablemente tenemos datos muy preocupantes, no solo de este año, sino de 15 años de guerra en el país. Quisiera iniciar, Juan Carlos, si me permites, con un breve comparativo. En 2011, el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas le pidió al Estado mexicano cambiar la estrategia de seguridad, porque para ese momento, 2011, ya eran más de 2,000 niños y niñas asesinados, además de desaparecidos. Para la fecha de hoy, noviembre del 2022, tenemos 19,895 niños y niñas asesinados. Es decir, de 2011 a esta fecha se ha explotado la cantidad de asesinatos. En la administración actual del señor López Obrador, solo desde que él llegó a la fecha, bueno, más bien al corte de septiembre de este año, 9,213 niños y niñas asesinados. Esto nos da un promedio diario de aproximadamente 6,7 niños y niñas que son asesinados todos los días. Hay que destacar aquí que estos asesinatos, dependiendo de la entidad federativa, 6 o 7 de cada uno de estos, 6 o 7 de cada 10 casos son con arma de fuego. Hablaba al inicio, Juan Carlos, de que esto es solamente un síntoma, una expresión de la guerra. Tenemos 17 millones de armas circulando en el país de forma ilegal. Tenemos ya 15 años con los militares en las calles, con las policías más débiles, con el sistema de justicia pues lleno de impunidad y grupos criminales que se han ido fortaleciendo, por una parte teniendo y comprando sus propios ejércitos a través de reclutamiento forzado u otras maneras, pero también llevándose a policías y a militares a su servicio. El escenario que tenemos es muy crítico porque no solo estamos hablando en este caso de 19,895 niños y niñas asesinados en este tiempo, sino también habría que tener presente los 17,800 niños y niñas desaparecidos en este mismo periodo. O sea, estamos hablando de cantidades impresionantes de personas. Solo para dimensionar, 19,895 sería 2 veces el Auditorio Nacional lleno de niños y niñas asesinados. Sí, estos 19,895 asesinatos de niños en México, la mayor parte está vinculado con el tema del crimen organizado. Sí, esencialmente porque estamos en este escenario. Hay que precisar, Juan Carlos, que no es que fueran, niños y niñas víctimas de reclutamiento, que participaran activamente. Lo que comenzamos a ver desde 2011 es que los grupos criminales se dieron cuenta que asesinar a niños y niñas, mutilar sus cuerpos, genera terror. Y esto les permite demostrar que no tienen límite para actuar. Esto también significó en muchos territorios el incrementar las rentas de la extorsión y, por supuesto, colocar a niños y niñas y su condición de vulnerabilidad por la edad como blanco de ataques. Hay también estos llamados ataques donde son víctimas que están presentes porque atacaron a la familia, al papá, a la mamá. Lamentablemente todo ello sigue quedando en impunidad. No hay investigación y se justifica, esto lo empezó Felipe Calderón, diciendo que presuntamente son gente vinculada al crimen. Pero esto es, además de falso, es una manera de revictimizar a los niños y niñas que ya han sido víctimas de asesinato por las omisiones o incluso la complicidad de autoridades mexicanas. Es decir, son niñas y niños que son víctimas de asesinatos para causar terror por parte del crimen organizado. Son niñas y niños que se encontraban con sus padres o con familiares adultos a quienes iban a matar y que resultan ellos también víctimas como daño colateral entre comillas, y también son niños y adolescentes que son asesinados al haber sido reclutados por el crimen organizado. En esta última parte, ahorita veíamos una historia del estado de Sonora, cómo
un jovencito, un niño fue reclutado por el crimen organizado para vender droga, y cómo fue elevando la intensidad de los delitos que estaba cometiendo y cómo fue presionado por el crimen organizado para participar en hechos delictivos hasta que le mataron a un amigo y pudo, de alguna manera, tuvo la suerte de los poquitos casos que pueden zafarse del crimen organizado y rehabilitarse. Pero esta parte última, el reclutamiento, ¿cómo está en México, Juan Martín? Pues muy grave, llevamos ya pues más de una década denunciando. Quizás el público tenga presente en 2010 el caso del niño de 14 años llamado el Ponchis, en el estado de Morelos, que fue exhibido por los militares y tratado de responsabilizar de cientos de asesinatos, cuando en realidad, cuando es detenido y posteriormente llevado a tratamiento, narra que cuando tenía 11 años y fue detenido cuando tenía 14, habían pasado 3 años, fue levantado, dijo él, en el lenguaje de narco, por el Negro Radilla, un personaje criminal que posteriormente fue detenido, pero que en México no es delito reclutar a niños y niñas. Y esto es muy terrible, Juan Carlos. Llevamos más de 11 años con recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas pidiendo al Estado mexicano que se tipifique el delito de reclutamiento, como lo es en todos los países vinculados a conflictos armados, porque claramente esto es un crimen de lesa humanidad, porque trastoca la vida, el futuro de estos niños y niñas. Y lamentablemente en el caso mexicano son revictimizados. Y lo precisas muy bien, Juan Carlos, este caso que ustedes documentan es algo extraordinario. La gran mayoría de ellos y de ellas puede iniciar con una desaparición, pero pueden ser víctimas de muchos delitos, lesiones, abuso sexual, explotación sexual o laboral y por supuesto el asesinato. Creo que en ese sentido es importante recordar que tenemos a muchos niños y niñas en territorios bajo control criminal. Nuestras colegas de la Redim hicieron un análisis hace un par de años. También los colegas del Observatorio Ciudadano de Seguridad han realizado con ellas este estudio y consideran que pueden existir aproximadamente 250,000 niños y niñas que tienen condiciones en los territorios de tener riesgo de ser víctimas de reclutamiento. También por más de una década hemos estado documentando que aproximadamente, en un cálculo muy conservador, cada año son reclutados de 35,000 a 40,000 adolescentes, que muchos de ellos son detenidos al participar en algún delito y reciben tratamiento y se puede tener la oportunidad de rescatarlos, pero la gran mayoría no. Y por eso la urgencia de tipificar este crimen de lesa humanidad, porque eso llevaría a que las autoridades lo reconozcan, a que se desarrolle política pública y también destinemos presupuesto para la prevención. Sí, la estrategia de este gobierno ha sido la misma que la de Enrique Peña Nieto, que la de Felipe Calderón en cuanto al tema de seguridad pública, pero al inicio de esta administración federal se habló de atacar las causas que originan las situaciones de violencia y que tienen que ver con la desigualdad, y que por ello se crearon programas sociales para llevar recursos económicos a las comunidades más pobres del país, pero también para retener a los jóvenes en las escuelas, para combatir la deserción, para otorgar recursos económicos que les permitan estudiar, capacitarse. ¿Estos programas sociales no están funcionando? Claramente no, y esto ya lo sabíamos, Juan Carlos, esto es solamente crónica de un fracaso anunciado. El propio Coneval, el encargado de evaluar las políticas públicas en México, adelantó desde el principio que estos programas no tenían impacto, no solamente por la cantidad absurda que se entrega, sino porque entregar dinero no cambia la realidad de las personas. Los niños y niñas que son víctimas de reclutamiento es que están en escenarios de crimen organizado, hay redes de macrocriminalidad, es decir, funcionarios corruptos, policías, militares corruptos, por supuesto los criminales ahí, y eso les mantiene atrapados, es decir, no pueden ni siquiera ir a la escuela, tener actividades laborales. Y tercero, muy importante, efectivamente hay causas estructurales y económicas, pero la principal causa, Juan Carlos, es el negocio que significa la guerra. Y los indicadores son muy preocupantes. No solamente no se paran los asesinatos, el reclutamiento, la desaparición, sino que se ha triplicado el presupuesto de las Fuerzas Armadas desde que inició la guerra. Y en esta administración fueron mucho más lejos que Calderón y que Peña Nieto, con reformas constitucionales que
estamos en este debate. Y precisamente otro indicador es el incremento de los homicidios, de la desaparición, porque la guerra es un negocio que se alimenta de la sangre y la vida de personas jóvenes. Si realmente se quiere acabar con este baño de sangre, tenemos que parar la guerra, tenemos que construir la paz como lo pidió el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, como recientemente lo pidió también el Comité sobre Desaparición el Comité sobre Desaparición de Personas, que insistió nuevamente que la estrategia de militarización y guerra es la que está directamente vinculada con los impactos negativos de desaparición, homicidios y otros. Entonces tenemos que construir paz, tenemos que rescatar a los niños y niñas que ya son víctimas de reclutamiento y sobre todo tenemos que desmantelar las redes de macrocriminalidad que han capturado áreas del Estado mexicano a nivel municipal, estatal, en el gobierno federal, en las fuerzas militares y en las fuerzas policiales. Sí, otra estrategia que utiliza el crimen organizado para enganchar a los menores es pues darles drogas, hacerlos adictos, hacerlos consumidores. Vemos también, observamos cómo los números, los datos dan a conocer que cada vez la edad de consumo disminuye, es decir, a una edad más temprana los niños y niñas comienzan a consumir, pues no únicamente ya alcohol ya es lo más leve, sino ya drogas más duras. Efectivamente, Juan Carlos, tenemos un problema creciente cada vez de consumo de sustancias y la diversificación. Afortunadamente ya hay avances legislativos, mayor conciencia de que sustancias como por ejemplo la marihuana no es un tema problemático, pero sí sustancias como la cocaína, ahora las metanfetaminas, el cristal, y sobre ellos lamentablemente no tenemos prevención. Vuelvo a recuperar brevemente el dato, Juan Carlos, de triplicar el presupuesto para armamento, militares y demás, pero no invertir dinero para prevenir. Entonces, es claramente imposible imaginar que van a dejar de consumir si no estamos previniendo, y sobre todo esto que tú destacas, la cada vez edad más pequeña cuando inician en el consumo. Por ello es tan importante que reconozcamos que si no atacamos los elementos centrales, que es la prevención, la falta de o la desprotección que viven niños y niñas en territorios criminales, la falta de respuestas del Estado a nivel institucionales, cosas ni siquiera novedosas o traídas de otro mundo, Juan Carlos, 3 cosas tan básicas: que los niños y niñas estén en las escuelas, que no abandonen la escuela por falta de dinero o demás. Segundo, el ingreso de las familias. Y tercero, la impunidad. Si no resolvemos estos 3 elementos básicos, no solamente la guerra va a seguir teniendo niños y niñas víctimas, sino sobre todo este discurso, esta narrativa de que lo resolvemos todo con armas, con militares y con más combate, seguiremos colocando a los niños, niñas y personas jóvenes como las principales víctimas de esto, que ya de por sí son datos terribles. Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo